¿Qué es la esperanza para el cristiano? La segunda prédica, el segundo sermón. En el Salmo capítulo 39, versículo 7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahora este texto es bíblico que habla precisamente de la esperanza para poder explicar mejor. La esperanza en la promesa de las palabras de Dios tiene que tener un valor muy grande para la vida del cristiano. Y para eso debe conocer la palabra de Dios. Debe estudiarla. No hay excusa para no conocer la palabra de Dios, porque se fundamenta la fe en eso. No hay excusa. No sé leer. No hay excusa. No tengo tiempo. No hay excusa. No hay excusa. No, mira, mi trabajo no da. Demasiadas cosas estoy haciendo en la iglesia. No hay excusa. No existe la excusa para Dios. Todo es posible. Y entienda lo que dijo Jesús, y no lo agarre tan literalmente. Al que cree, todo es posible. Esa es la parte fundamental y principal de la persona que cree en Cristo y debe esforzarse para alcanzar los estándares de Dios. Entonces, para el que cree, todo es posible. Ok. Debe ser de gran valor, ya que la palabra no es hueca y sin fruto. Para bien o para mal, la palabra se va a cumplir. Porque la palabra de Dios conlleva precisamente la gracia, la misericordia, el amor de Dios, pero también lleva los juicios, el destino final de este mundo. Dice en Isaías capítulo 55, versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para la que le envíe. Qué lindo es saber que la palabra de Dios conlleva fruto. Pero ahí está el problema. Qué lindo es saber. Es lindo saber. Entonces, cuando nos manda la palabra, la promesa de la palabra de Dios, la esperanza que nosotros tenemos, se fundamenta en esa promesa y obviamente no vuelve a Dios vacía. Porque conlleva todas las promesas que tiene Dios para tu vida. Y algo tiene que suceder. Si no sucede nada, es porque no te has empeñado lo suficiente para poder entender y comprender los propósitos de Dios. Y para esto no necesitas ser un teólogo. Para esto necesitas tener ganas. No, quiero más de Dios. Esto no tiene que ser la única explicación, tiene que haber más. No te limites en conocer a Dios. Tomando este principio en cuenta, la esperanza de la promesa de la palabra de Dios para el cristiano es el único argumento que fundamenta su fe. No hay otro. No lo hay. No existe otra cosa. Es el único argumento. No, pero Cristo, no. Cristo es la palabra. La palabra es Cristo.
Es el logo y el rema, el alfa y el omega, el verbo de vida, el pan que envió a los hombres. El que come de su carne vivirá. Él es la luz del mundo. El que anda, ¿no es cierto?, con él no andará en tinieblas, porque verá la luz de la vida. ¿A dónde está la luz de la vida? ¿Sabe interpretar eso? Es la palabra. Todo se fundamenta en la palabra. Tu fe se fundamenta en la palabra. No hay otra cosa. No existe. Hablemos de la esperanza, de la promesa de la palabra de Dios. Algunas, no todas, porque hay muchísimas. La esperanza de la vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces todo se fundamenta en la palabra. Y la esperanza de vida eterna es una promesa de la palabra de Dios. Esta es una promesa que tiene millones de años. Desde antes de los principios, antes de los siglos, antes de que empezara a correr el reloj humano, los días, las fechas, los meses, los años, antes de eso, en la eternidad pasada, Dios ya había decretado esperanza de vida eterna. Como Dios vive en el pasado y en el pasado, en el presente y en el principio a la misma vez, pudo ver lo que sucedía antes de que suceda. Esto entendieron los apóstoles en aquel entonces. Pablo le explica a Tito en la isla de Creta, donde había muchos cabezones que no entendían que esto era un fundamento no inventado por Pablo, sino que ya estaba antes de que el hombre existiera. La esperanza de vida eterna. Entonces, esto no tiene fecha de vencimiento. Es el propósito de Dios. Es una promesa que nos habla de la intención de Dios. Y mire, si Dios te quiere salvar es porque algo malo va a ocurrir. Dios en su divina sabiduría le dio al hombre la facultad de poder gobernar la tierra, sojuzgarla, decidir. Le dio una inteligencia innata. Lo puso para que él gobernara sobre todas las bestias del campo, del cielo y de las aguas. Pero también sabía que el hombre iba a fallar antes de que falle. Y preparó un plan para que ese mismo libre albedrío que le dio, que le iba a ser de perjuicio, no solamente para él, sino para las generaciones futuras, pudiera ser de salvación, pero una decisión propia, genuina, real, que sale del corazón y no sale del entendimiento, nada más. Lo que Dios quería era que el hombre le adorara con sinceridad, le buscare con sinceridad,
Entonces, Dios decretó que hay un periodo de tiempo para la humanidad en la cruz. Y ese periodo de tiempo haría parar los juicios por el tiempo determinado, valga la redundancia, que Dios estableció. Cuando se termine la gracia de Dios, los juicios de Dios comienzan en la tierra. Ese tiempo que Dios decretó se está por terminar. Por las señales que hay, por todo lo que está aconteciendo en el mundo hoy, está por terminarse. Y muchas personas todavía siguen jugando. Pero el Dios, al derramar su gracia, le da una oportunidad al hombre para que el hombre pueda escoger, usar ese libre albedrío para elegir lo bueno. Dios quiere salvarte porque sabe lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Así que el mejor consejo que te puedo dar en esta mañana es que tengas esperanza en la promesa de la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios, en la palabra de Dios se fundamenta nuestra fe. No hay otra manera, no hay otra forma. El que no conoce la palabra de Dios o es nuevo o no tiene fe. Tito 3:7. Para que justificado por la gracia, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En el Nuevo Testamento, la palabra eterna siempre enfatiza cuidado de vida, no duración de vida. Eterna es la palabra que describe cualquier realidad propia de Dios. Vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es que algún día participe de la misma vida de Dios. ¿Entendió? Vayamos al segundo punto. Quedó claro el tema de la vida eterna, ¿verdad? Brevemente, porque tendríamos que extenderlo muchísimo más. Segundo punto, es la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Tomemos esta palabra como una gran revelación que tuvo Pedro, pero que se fundamenta dentro de lo que es la Escritura. Para poder entender el arrebatamiento de la iglesia, hoy es una doctrina que deberíamos tomar en cuenta, muy en serio, muy en serio. Yo escuché por las redes sociales que dijo uno que se cree un doctor de la palabra,
pero que le falta mucho todavía. Dijo, siempre escuché que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto, pero Él pasa por encima lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos enseña que debemos esperar a Dios como que va a venir hoy. De ahí se deriva la palabra sirio-caldea, que es el arameo, Maranata. El Señor ya vino, el Señor vendrá. Entonces, podemos entender que es una promesa de un presente continuo y constante dentro de las profecías del arrebatamiento de la iglesia. Pero entiéndase que si bien no hay día ni hora, hay un tiempo específico en el cual la iglesia debe despertar al ver los acontecimientos. Y Pedro habla de un acontecimiento que va a ocurrir en toda la tierra, una explosión demográfica, la cual tiene que llamar la atención de la iglesia, despertarla. Si bien el Señor viene como ladrón en la noche, sorpresivamente, nadie va a ir a tu casa a golpearte la puerta y decirte, fulano, vengo a robarte esta noche, o vengo a robarte ahora. Por supuesto que no lo va a hacer. Entonces utiliza la palabra como ladrón en la noche para dar a entender que es sorpresivamente, pero la iglesia ya debe estar preparada. Porque hay un periodo de tiempo que nos muestra que la gracia de Dios se está acortando. ¿Entendió eso? Pues si no lo entiende, lea la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos que tomar bien en serio el tema del arrebatamiento de la iglesia, porque puede ocurrir en cualquier momento. Hoy puede ser el día. Claro que muchas personas me dicen, pastor, me duele el corazón, porque hay muchas personas que están traumadas por tu doctrina. Y la pregunta es, ¿debe ser la doctrina una fuente de ansiedad o de trauma? En la Biblia vemos historia, promesas, profecías para Israel, profecías para este tiempo, profecías para el futuro. En la Biblia podemos ver cómo Dios le manda al pueblo uno de los mandamientos, no matarás. Y el pueblo de Israel fue uno de los más sanguinarios. Pero todo tiene su explicación. Es en el Antiguo Testamento y por eso debemos saber interpretar la Biblia. No crea que porque leyó la Biblia ya se la sabe toda. Estúdiela. La resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento juntamente con los vivos es la esperanza bienaventurada.
uno de los términos que se usa precisamente para el arrebatamiento de la iglesia, hay 350 palabras con relación al arrebatamiento, es la esperanza bienaventurada. El arrebatamiento debería calmar al cristiano ansioso o traumático. No importa cuál sea la circunstancia o lo que ocurre en el mundo hoy, debemos entender esto. Nuestra esperanza bienaventurada es inminente. Nuestra esperanza bienaventurada. Yo no temo lo que pueda suceder en este mundo. Aunque David había dicho en el Salmo 46, aunque la tierra se dividiere y se pasara a lo profundo de la mar, o sea, estaba hablando de algo espantosamente gigantesco, no temeré. Quizás no entendía el tema del arrebatamiento de la iglesia, no le había sido revelado los 144.000 que iban a predicar el evangelio, tampoco le había sido revelado los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis, no le habían revelado los 4 jinetes del Apocalipsis, pero hay algo que tenía cierto y seguro en su vida: la esperanza de que cualquier cosa que sucediera, aunque sea lo más trágico posible, su confianza, su esperanza estaban en manos del Señor. Su vida estaba en manos del Señor. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Arrebatamiento de la iglesia, Armagedón, principio del milenio. Sepa interpretar la Biblia. Ahora bien, una mirada al contexto, yéndonos un poquito más profundo y amplio, nos vamos a dar cuenta que el arrebatamiento de la iglesia conlleva esperanza para el pueblo para la iglesia, esperanza para aquellos que creen, esperanza. Porque si no hubiera sido así, entonces la iglesia ya hubiera terminado. Indudablemente hubiera terminado. El cristiano debe ser consciente de sí mismo y entender que su vida va rumbo a la meta. Esa es la meta. La meta es llegar a la presencia de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo decía un cabezón que no entendía nada y no sabía leer ni escribir. Pedro. Un ignorante que llegó, un ignorante bruto que llegó a la presencia de Dios, y Jesucristo lo transformó, siendo la cabeza de la iglesia en aquel entonces, el primero que iba a anunciar el evangelio. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces entendemos que la iglesia
tiene que ser quitada para que el Espíritu Santo posteriormente sea quitado también y la gracia de Dios se termine y empiece otro periodo en la cual la manifestación del Espíritu Santo va a caer nada más que en los 144,000, y esos 144,000 van a predicar el Evangelio. Los primeros fueron los judíos y los últimos van a ser los judíos que prediquen el Evangelio. Entonces muchos se van a arrepentir, otros no. Para ese entonces los dos testigos van a servir como representación de los profetas y de la ley. Se van a parar en la plaza de Jerusalén a anunciar la palabra de Dios, y durante unos años van a estar predicando, y ahí muchos van a escuchar. Ahí hay los 144,000 se van a convertir a Jesucristo y ellos van a salir a predicar la palabra de Dios. Escuche, el Espíritu Santo caerá sobre ellos, y al hablar la palabra va a haber convicción de pecados. Muchos se van a convertir y otros no. Mas al pueblo de Israel y a la iglesia diseminada por todo el mundo van a tener una segunda oportunidad, pero van a tener que renunciar. No se van a tener que dejar marcar con el 666, ni tampoco van a tener que renunciar a Jesús. Y muchos van a morir por causa de eso. Tercero, la esperanza es producto de la experiencia. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos habla de un proceso que todo cristiano verdadero debe pasar. La experiencia. Somos procesados por Dios, y ahí es cuando adquirimos experiencia que produce esperanza. Puede ser, atiendan bien lo que voy a decir, puede ser que la experiencia y prueba de la vida conduzca al cristiano no practicante a la desesperación. ¿Por qué? Porque busca recurso en lo terrenal y no en lo celestial. En lo terrenal y no en lo celestial. Vuelvo a repetirlo, en lo terrenal y no en lo celestial. Jesús había dicho que busquemos el reino de Dios primero. Los recursos celestiales producen recursos terrenales, pero lo espiritual siempre es primero. No te asustes ni tengas miedo, porque si Dios está contigo y tú le das el primer lugar al Señor, no es nada imposible para el que cree, pero este es el principio. Lo espiritual es primero. Siempre fue así. Pero para el cristiano practicante es mejor, y es la mejor oportunidad que tiene para desarrollarse en la fe. Son las circunstancias, las experiencias, el trato que tiene Dios, el proceso que Dios le da en su vida. Él es consciente de que está siendo procesado por Dios y que por algo está siendo procesado por Dios. Dios no va a meter su arado en tierra inútil. Dios escoge la tierra para meter su arado y sacar las piedras, los yuyos
y las alimañas. Él tiene una esperanza que no ve las cosas en forma positiva. Atienda bien y voy a aclarar esto. La mente positiva no produce fe. Lo digo de vuelta. La mente positiva no produce fe. Pero la fe produce una mente positiva. ¿Entendió? Ahí es cuando le damos prioridad a las cosas espirituales. Primero, la experiencia trae esperanza. Bien. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. ¿Entendió? Con cordura, conforme a la medida de la fe. Y muchos creen que la mente positiva obliga a Dios a hacer las cosas. Yo decreto. Vos podés decretar todo lo que quieras y en el infierno también lo vas a decretar. Pero no es así, no podemos forzar la voluntad de Dios. Con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora bien, podemos entender que la experiencia produce esperanza. ¿Sí? ¿Te dejas procesar por el Señor? Cuarto, la esperanza producida o es producto de las Escrituras. Porque las cosas escritas antes, Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Si un hombre quiere estudiar la historia de cómo Dios procedió con la humanidad, atienda bien, porque ahí tiene que hacer una sinopsis de los 66 libros de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento. Un resumen temático de la historia de Israel. Entonces, tendría muchas razones en tener esperanza en ese trato. Ya que la Escritura, atienda bien, encontramos experiencia, intención y propósito. Experiencia, intención y propósitos. Estos tres pilares se fundamentan en la intención de Dios de recuperar lo que el hombre perdió, con el propósito de introducir al hombre al plan original de Dios. Y por eso es que debemos aprender en la experiencia. Y esto produce en nosotros esperanza. Otro pasaje que agarra muy literalmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia,
todo engaño, toda hipocresía. Escuche, cuando dice desechando, no está diciendo, yo no voy a desechar a aquel que tiene, no, está hablando de uno, en lo personal. Vos tenés que desechar la hipocresía, la malicia que tenés adentro, porque nosotros somos, de afuera nomás, la hipocresía, no, conmigo no te acerques porque yo soy santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No adulterada, vuelvo a repetir, no adulterada. Por eso tenemos que aprender a interpretar la Biblia para no adulterar la leche que representa la palabra de Dios. Para que por ella crezcáis para salvación. Vuelvo a repetir, para que por ella crezcáis, quiere decir que los otros que no aprendieron bien, por más que aceptaron a Cristo, ¿van a perder o no se convirtieron nunca o qué? Hay muchos signos de interrogación acá. Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la bendición del Señor, porque hay algunas personas que no gustan de la bendición de Dios. Pastor, el cristianismo es muy pesado para mí, no voy a poder cumplir. Bueno, no hay problema, pero sabés lo que va a ocurrir después, ¿no? La esperanza es poderosa y nos ayuda a seguir adelante, momentos en el cual ni siquiera queremos levantarnos de la cama porque estamos con una depre que está por el piso. Hay veces que no tenemos ganas de trabajar. Quiero quedarme ahí. Y no porque me sienta cansado, sino porque hay un cansancio que proviene del estrés, ¿no es cierto?, de la carga que vos recibís. Escuche, porque se malinterpreta. O sea, ¿podemos decir que el estrés y la carga son dos cosas diferentes? Yo diría que no. Para mí es lo mismo. Si yo tengo cargas, ¿no es cierto?, eso es estresante. Escuche, la esperanza nos ayuda a levantarnos. Puede ser la motivación para los cambios de vida. La esperanza es la motivación para los cambios de vida. Me podés decir, no, es Jesucristo, sí es Jesucristo, no hay problema, pero si vos no tenés esperanza, yo te aseguro que al otro día vas a decir todo lo contrario. La esperanza es convincente, ya que nos da la fuerza para hacer las cosas que antes no hacíamos. ¿Por qué las estamos haciendo? ¿Por qué predicas la palabra? ¿Por qué sales y le invitas a la persona? ¿Por qué estudias la palabra? Porque tienes esperanza. Y por último, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza. Parece un trabalengua. Por el poder del Espíritu Santo. Estudie este versículo bíblico. Tiene una semana para estudiar este versículo bíblico. Ese solo, nada más. Entonces, la esperanza es poderosa, pero la esperanza bien canalizada, porque hay esperanza en un político, hay esperanza en un gobierno, hay esperanza en una imagen, hay esperanza en una persona, hay esperanza en un partido de fútbol, hay esperanza hay muchas, pero una sola es la que vale.
La esperanza puesta en aquel que dijo consumadores. Y solamente se consumó una parte de los propósitos de Dios en la cruz. Amén. Pero en forma individual debemos tener esperanza